nuestra Biblia, Gálatas 4:21. Josué. Gálatas 4:21. Pongan atención porque es como todo. Si se pierde un poquito la atención, se puede salir la enseñanza. 4:21. Vamos a empezar en estos versículos porque vamos a ver algunos que hablan sobre esto precisamente. El tema es, ahora sí le puse nombre, los hijos de Dios de la promesa. Los hijos de Dios de la promesa. Ahorita lo van a ver. ¿Ya lo tienen? Y nos da el ejemplo, tomé estos versículos primero. Alegoría de Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, hijos de Dios conforme a la promesa, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Y esto es importante, estas mujeres son los 2, fíjense, no dice un solo pacto, dice 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual de la carne, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aquí viene. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué dice? Somos hijos de la promesa. Repita eso. Somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre y de la promesa. Somos hijos de la promesa. Esto es muy importante, hermano, porque la Biblia está llena para nosotros. Las promesas son para los hijos. Las promesas son para los hijos. Entonces, mire, aquí empezamos con estos versículos, pero aparte, Dios nos está revelando en la palabra sus planes, sus propósitos. Debemos de saber, fíjese bien, debemos de conocer, saber los propósitos, los planes, los deseos de Dios y su voluntad, ¿verdad? Voy a repetir, debemos de conocer, debemos de saber, hermano, los propósitos, los deseos, los planes de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los va a cumplir. Porque los va a cumplir. Pero a veces lo único que hacemos es conocemos o buscamos saber los planes propuestos a los hombres o tuyos. Y hermano, ¿y de qué sirve? Tenemos que aprender a conocer, a saber los propósitos de Dios. Entonces, mire, somos hijos de Dios nacidos por la promesa. Por la promesa. ¿Me pueden decir algunos de ustedes, algunas preguntas? ¿Cuál es la promesa que Dios dio? 1. ¿A quién se la dio? ¿Y cuál fue la promesa? A ver, un examen teológico, A ver, Lauris. A ver, ¿cuál fue la promesa? Que iba a tener un hijo.
Exacto. Sí, exactamente, ¿verdad? El hijo de la promesa. Entonces, ¿cuál fue la promesa? ¿Y a quién se la dio? Se la dio a Abraham, no a ningún otro hombre del Antiguo Testamento, a nadie. La promesa es dada a Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que le dio, aparte de la tierra? El que le iba a dar un hijo que iban a hacerle, ¿qué? Del Espíritu, porque eran las condiciones en que se encontraba Abraham y Sara. Eran imposible humanamente, por medio de la carne, tener un hijo. Ellos lo sabían, que fue un hijo nacido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, habrá una cosa, la otra pregunta, ¿dejará de cumplirse las promesas de parte de Dios? El hombre nunca. Nosotros como humanos, ¿verdad? Y por eso dudamos, porque son mentirosos todavía. Decimos una cosa y no la cumplimos. Y por eso es mejor no prometer algo, hermanos, porque dice Dios que no prometamos algo y luego no lo cumplamos. Es mejor no prometer, hermano, porque prometes algo y no lo cumples, hermano, es peor para cualquiera, ¿verdad? Entonces vean lo que dice Hebreos 6, esto es importante. Pero ¿cómo recibimos nosotros esas promesas? ¿Cómo las recibimos? Porque dice que nosotros somos hijos de la promesa. ¿Cómo vamos a recibir? Y ahí vemos cómo Dios nunca va a poder dejar de cumplir. ¿Cuántas promesas hay, hermano? Tan solo muchas, y todas son para nosotros. Y fíjense, ni siquiera tomamos en cuenta tanta promesa que Dios nos da. Una de ellas es la salud, la salvación, la bendición, tantas material. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, 6:12, de aquellos que por la fe, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe. Sin promesa no habría fe, hermano. ¿En qué creeríamos? Como el mundo, yo creo en Dios. Pero no crees en las promesas de Dios. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? A Dios. Sí, creyó a Dios. ¿Pero qué le creyó? Una promesa. Abraham creyó a una promesa. Y nosotros decimos, creemos en Dios, pero no creemos en ninguna de sus promesas. ¿Qué clase de fe tenemos? Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque otro punto de las promesas que son dirigidas a una persona o a alguien, en este caso a todos los hijos de Dios, pero las promesas tienen otra característica, que son cumplidas en el tiempo de Dios. Puede ser inmediato, puede ser en el presente o en el futuro. Aquí dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otros, dice, hizo la promesa a Abraham y le dio muchas promesas, pero hablando del hijo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, esta es una bendición, una promesa, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿No es una promesa? Sí. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice que él no se debilitó. Hermano, a veces somos tan impacientes, hacemos una y ya queremos que Dios nos conteste así. Hay promesas que se tienen que esperar. Hay unas que son inmediatas, pero hay otras que hay que esperarlas. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para el hijo de la promesa? Entonces dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dice, el Señor no solamente te da la promesa, lo está jurando. ¿Han jurado ustedes alguna vez, hermano, y no lo han cumplido? Bueno, ya lo sé.
Pero si han jurado, saben que se comprometen a cumplir aquello y el no hacerlo ya es pecado delante de Dios. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos ¿de quién? De la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso el juramento. No era para todos, hermano. En el Antiguo Testamento las promesas solamente fueron para Isaac y para su descendencia, para el pueblo de Israel, para que entiendan. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, una fe, una certeza, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ahí están viendo, ¿verdad? ¿Dejará Dios de cumplir sus promesas, hermano? Ahorita nomás voy a hablar algunas cositas de esto, ¿verdad? Pero a lo que digo es, hay un chorro. Una de ellas es de que va a regresar y muchos no lo creen. Entonces, fíjese, viene aquí un punto. Pongan atención. Todo está programado por Dios. Todo está programado, no sé si captamos por Dios. Todo, desde el principio hasta el fin, está programado por Dios. No hay nada que sea algo improvisto de parte de Dios o que sea causado por algo que Dios no lo haya programado. Todo. Y no nomás lo se ve. Ahora, ¿qué quiere decir programar? Estamos hablando de un programa. Dice, todo está programado. ¿Qué quiere decir programar? ¿Cómo? Vamos a definirlo. Aquí hay muchos, aquí están muchos. ¿Y cómo se hace un programa? ¿Cómo se hace un programa cuando tenemos la fiesta aquí de alguna mi fiesta, verdad? Exactamente. ¿Cómo se hace? ¿Qué quiere decir programar y cómo se hace un programa? ¿Y quién lo hace? Es importante. ¿Quién lo hace? Por eso vieron que todo está programado por Dios, ¿verdad? Y un programa, yo sé que aquí hay muchos que lo pueden definir claramente. ¿Qué es un programa? Aquí Laurita dijo algunas partes de todo. Pues es algo que se está organizando. Una organización. Puede ser muchos eventos, principio y fin de lo que se va. A ver, vamos a preguntar al licenciado Toño, ¿qué es un programa? ¿Por qué tienes tú muchos programas? Problemas aparte. Bueno, déjalo, Toñito. Mira, yo voy a hacer una definición. Son las partes de que está compuesto o que son partes de un componentes de un evento, una historia, una obra. Son partes desde su inicio hasta su final. Un programa tiene un inicio y tiene un final y tiene diferentes partes o eventos, como lo vemos cuando hacemos aquí. Hacemos un programa y lo seguimos, ¿verdad? Y de una historia, una obra, desde su inicio hasta el final, y que se va desarrollando en base a una secuela, a un orden, porque se va, para esto está haciendo el programa, bajo un orden y orden de hechos anticipadamente o acontecimientos hechos por su creador, o sea, el que hizo el programa, ¿no? El que hizo el programa va acomodándolos en un orden, acontecimientos y que se van desarrollando, ¿sí? Y siempre en un programa van a participar actores, personas, en este caso, en cualquier tipo de programa, van a participar personas, actores, naciones,
etcétera, incluidos en dicho programa, a fuerzas, ¿no? ¿Qué estás planeando? Vas a incluir todo este tipo de personas, actores, las naciones, en el caso del Señor, ¿verdad? Y primero lo planean, luego lo escribe y luego lo lleva a cabo. A fuerzas, primero lo tienes que planear, cómo le vas a hacer, qué vas a hacer, luego lo puedes escribir para tenerlo escrito y luego lo llevas a cabo. Como es un escritor que hace una novela, ¿qué hace un escritor a través de una novela? La planea, la escribe y la lleva a cabo, la lleva a cabo y se acabó. El fin y parte del plan de Dios ahora, que es un programa de Dios. Y en ese programa de Dios está revelado desde el principio hasta el final de todo lo que Él quiso hacer y desarrollar. Es el fin, el programa también es el fin y parte del plano de Dios para los hombres. Más bien, perdón, estoy aquí hablando de otra cosa. ¿Cuál es el fin y la parte? El propósito de Dios de crear tanto toda la creación, pero principalmente al hombre. ¿Cuál es el fin, el propósito? ¿Verdad? Para crear al hombre de parte de Dios. Y esto lo encontramos en Génesis 1:26. O sea, este fue el principio del programa. Y fíjense cómo el Señor nos lo revela. O sea, no solo en la creación. Dice 1:26. Entonces dijo Dios, no dijo el hombre, ¿verdad? Dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí me está hablando de un plan, de un fin, un propósito de Dios para hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es lo importante. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. A ver, aquí el Señor me está hablando un principio, un fin. ¿Para qué quiso crear Dios al hombre? Toda la creación, ¿no? Para que habitáramos aquí. Es la casa que Dios nos dio, todo. El hacer hijos de Dios. Para ser hijos de Dios. ¿Pero conforme a qué? A su imagen y semejanza. Fíjese, capta esto, ¿verdad? Para ser hijos de Dios. ¿Por qué acabamos de leer ahorita en cómo se llama? Con Abraham, el fin y el propósito, ¿verdad? De dos pactos. Uno en el cual el Señor, ya sabemos, ¿verdad? Escoge a un hijo conforme al Espíritu para ser hijos de Dios, conforme al Espíritu, conforme a la promesa. Aquí está la promesa. ¿Sí me están captando? Aquí está la promesa, hacer hijos de Dios conforme a su imagen. ¿Quién fue el hijo de Dios, Carlitos, conforme a la imagen y semejanza de Dios? ¿Adán? ¿Cómo dices? Noyi, salud. ¿Qué? ¿Quién fue Jesucristo? No, el Hijo de Dios, conforme a la imagen y semejanza, el unigénito, fue Cristo. Abraham es una sombra. Con Abraham empieza a mostrarnos ahí lo que va a hacer, porque no fue Adán. Adán cayó y nunca tuvo la imagen de Dios. La perdió, ¿verdad? No la tuvo, la perdió, no la tuvo nunca. No tuvo el Espíritu de Dios, la perdió. En fin, y ahora, ¿a partir de cuándo se están haciendo los hijos de Dios? Romanos 8:28, ¿verdad? Romanos 8:28. O sea, Abraham nomás fue una sombra de lo que Dios iba a hacer en el tiempo.
Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme, aquí viene, a su propósito son llamados. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Hasta cuándo empezó a hacer a los hijos de Dios? A partir que viene la simiente de Dios. ¿Quién es la simiente de Dios? Entonces, aquí nos lo está mostrando, ¿verdad? Primeramente, ¿cuál fin? Al principio, para crear al hombre, hacer hijos conforme a la imagen de Dios. Pero vemos que esa realidad pasaron ¿cuántos años? Casi 4,000 años hasta que viene Jesucristo y empieza la formación de los hijos de Dios. Y aunque a través en el pacto con Abraham, era un prototipo porque dijo que hasta que viniera la simiente. ¿Y quién era la simiente? Jesucristo. Isaac nomás es un prototipo, una figura, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que ese fue su fin, el hacer hijos de Dios conforme a su imagen. Dice, ¿para qué? Para que estemos con el Señor, para que vivamos con Cristo. Imagínense, hermano, para ser parte de Él mismo, en fin. Y entonces, ¿sabemos entonces el principio de su plan, sí o no? Aquí me está mostrando el principio de su plan de Dios para hacer a los hombres, conforme a su imagen y su semejanza. ¿Y cuál es el final? ¿Cuál es el final, verdad? Bueno, pues el Señor también aquí nos lo muestra. Tenemos un principio también que es en Génesis y terminamos con un final que es el libro del Apocalipsis, donde Dios nos revela ahí ya el final de los hijos de Dios, la conclusión, la terminación de este principio que quiso hacer y durante 6,000, desde que lo planeó, pasaron 6,000 años para que esto se termine, el final, ¿verdad? Dios nos reveló parte del desarrollo de su programa, de sus eventos, por la palabra del Antiguo Testamento. A ver si captamos aquí. Nos habla del principio de su plan, pero nos está hablando también, toda la palabra de Dios es una parte de su programa de eventos, del desarrollo por su palabra del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo fue desarrollando? Y haciendo por medio de la creación, primeramente de la nación de Israel. Sabemos que a través de la nación de Israel empieza a planear, empieza a desarrollar para llegar, porque dice que viene la simiente, ¿verdad?, de Abraham, pero esa simiente que era un prototipo, Isaac, hasta que vino la verdadera simiente que es Jesucristo. Y viene y lo va desarrollando hasta el nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, hasta que viene la simiente de Dios, el Hijo de la promesa verdadera. Es cuando empieza el desarrollo de la creación y la formación de los hijos de Dios. Porque dice en Gálatas 3:13, recuerden, ¿verdad? Gálatas 3:13. Entonces, qué hermoso, ¿verdad, hermano? Porque imagínense la bendición. Somos hijos de la promesa del Señor. ¿Usted cree que va a fallar, hermanos? Si tú no eres hijo de la promesa del Espíritu, estás amolado. Eres hijo de la carne y lo que es de la carne no permanece. Por eso, ¿cuántos en las iglesias han venido y han estado aquí y en todas? Pero son hijos que no han renacido espiritualmente. Y como decía José, por eso muchos, ¿por qué se pierden? Porque nunca fueron renacidos. Un verdadero hijo de Dios siempre va a ser hijo de Dios. El que nace del Espíritu siempre será hijo. Y el que nace de la carne no puede ser hijo de Dios. ¿Me entienden? Y por eso se pierde, porque nunca ha sido hijo. ¿O a poco Ismael y los ismaelitas son hijos? Siempre serán hijos de la esclava. ¿Qué les dije? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué dice? La promesa del Espíritu, porque solo a través de la promesa del Espíritu llegamos a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Y esa promesa es dada ¿a quién? A los hijos de Dios, escogidos desde antes de la creación. Dice, a fin de que recibiese la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿verdad que no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, como acabamos de ver, y a su simiente. Y aunque acá me está diciendo que es en Isaac, me estaba hablando hacia un futuro. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Y dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. O sea, el hijo de la promesa era Jesucristo, aunque fue ejemplificado a través de Isaac, ¿verdad? Y de Ismael. Fíjense cómo el Señor, parece una novela, todo lo que el Señor hace, pues es una novela, ¿verdad? Pero quien la crió, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Siguió firme la promesa. ¿De qué? De que vendría el hijo de la promesa y él nos daría la promesa del Espíritu para ser hijos de Dios. ¿Conforme a cuál promesa? Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la... Tenemos que creer en las promesas, como decía Toño, no sé quién más decía, hermano Che, tenemos que creer en las promesas, hermano, Dios es fiel, el problema no está en Dios, está en ti, está en mí, pero somos tan impacientes también. Bueno, entonces fíjese, fue hasta que vino la simiente, nacido conforme a la promesa, aquí me está diciendo, ¿qué promesa? Del Espíritu Santo. Y no nació Jesucristo conforme a la promesa del Espíritu Santo, como Isaac, porque no fue por la carne, fue por la promesa, hasta que se cumplió el tiempo para que naciera en la tierra Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino y nació, vivió por la obra, por la mano de Dios, por su Espíritu. Tanto Isaac, un prototipo, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde vino? De la nación de Israel, porque a Abraham le fueron hechas las promesas. No viene de ninguna otra nación, hermano, ¿verdad? Dios no va a cambiar ni dejar de cumplir sus promesas, hermano. Es no hijo hombre para que se arrepienta, para los hijos de Dios. Porque ¿para quién son las promesas, hermano? No son para el mundial, no son para los que nacen conforme a la carne. Por eso se enojan, ¿verdad? Y por eso patalean y berrenchean como los ismaelitas y los filistinos, ¿verdad? Y todos los chamuquines. ¿Por qué se enojan? Porque esos no son conforme a la promesa. Dice, para ser hijos de Dios, así llegó el tiempo para cumplir esta promesa. Tuvo que venir un tiempo, desde Adán, pasando y formando el Señor ese programa, ¿verdad? Ese programa hasta llegar con Abraham, desarrollarla, y ya vemos toda la historia, hasta llegar al momento en que el tiempo tenía que cumplirse para que esta promesa se llegara a cumplir. Como lo dice Gálatas 4, ahí mismo, 4:1 dice, 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí es donde tenemos que entender que son los tiempos de Dios para cumplir sus promesas, son de Él, hermano, no son de nosotros.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, no nacidos de la carne, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Claro, los hijos son los herederos, no los esclavos. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Llegó el tiempo para cumplir esta promesa por medio de Jesucristo. Tuvo que llegar primero el hijo de la promesa, ¿sí o no? Primero vino el hijo de la carne, y primero nacemos en la carne, y luego viene el nuevo nacimiento espiritual. Y cuando llegó el tiempo también, fíjese, todo esto está en el programa de Dios. Les voy a decir por qué. Todos tenemos también un tiempo de nacimiento, tanto en la carne como en el espíritu. No todos nacemos al mismo tiempo. Unos nacemos de 80, otros de 60, allá Carlangas pues ya le andaba llegando, así. Todos llegamos a tener un tiempo de nacimiento espiritual, pero tenemos que experimentarlo. Y todo está programado por parte de Dios, hermano. No es cuando nosotros queremos. Estamos nosotros tratando con la gente también y queremos que ya. Tú puedes ver que una persona le predicas y pueden pasar años y sigue siendo mundana, carnal, pero si es escogida de Dios, en un X tiempo, Dios la van a hacer. Y si no, va a seguir siendo hijo de la carne, del mundo, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios crea, hace, tanto personas, cosas, animales, todo, están hechos con un programa, para un propósito de Dios. No están hechos sin que tengan un propósito de algo para lo cual Dios los creó dentro de un programa de Dios. ¿Me entienden? Y aunque aquí en la palabra, imagínense, ¿cuándo tantos años y tanta gente ha nacido que estuviera revelando ahí todo lo que Dios quiere hacer para cada persona? Imposible, ¿ya me entendió? Nos está dando un programa general a través del Hijo de Dios. Y ahora, así como en el antiguo pacto solamente nos habló del pueblo de Israel, para nada tocó los otros pueblos. ¿Ya me entendió? Y hubo no nomás los 4 imperios, naciones poderosas. ¿Y eso qué? Ni siquiera que aparece. Pero sí, todo lo... ¿Entienden, hermano? Que todo lo desarrolla a través de Israel. Porque es el que en el programa de Dios y lo va a seguir y lo sigue haciendo. ¿Me entienden? Y ahora en el nuevo pacto también todo programa está realizado, hecho para los hijos de Dios, no para el mundo. Aunque Dios los tiene registrados y tiene todo lo que tengan que hacer y realizar, no es que ellos quieran, ya Dios tiene un plan y un propósito. Eclesiastés 3:10, rápidamente, Eclesiastés 3:10. Somos hijos de la promesa, hermanos. Y esa promesa, así como la vida de Jacob, de Isaac y de Jacob, porque también fue hijo de la promesa. 3:10, donde dice que todo tiene su tiempo, pero al último. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado, fíjese. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de... ¿Quién les da el trabajo? ¿Quién quiso que Josué fuera matemático, que el Chanchito fuera de todín, ¿verdad? En fin, de que cada quien tenga su trabajo, el trabajo que Dios quiso dar. Para que se ocupen en él, todo lo hizo hermoso en su tiempo también. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho. No podemos entender esta obra que Dios ha hecho y los propósitos, pero cada uno de nosotros fuimos creados para un propósito de parte de Dios. Aparte de ser hechos hijos de Dios, dice... Dios desde el principio hasta el fin. Así todo lo que nos ha pasado, nuestra vida personal,
Y aunque no esté escrito, pero Dios lo ha hecho y lo tiene conocido. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. En tu vida, en los planes, aunque tú no lo creas. Ay, ¿a poco Dios nos controla? Ni sabes cómo controla Dios todas las cosas, pero lo hace. Y porque no lo entendamos, ya por eso Dios no lo está haciendo. Dice, y lo hace Dios. Dice, Dios ha entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea, Dios tiene, ya lo entendí, ¿verdad? Voy a terminar. Y el empezar este plan, este propósito, este programa, promesas dadas por Dios para cumplir, tuvo su cumplimiento hasta el tiempo. Ya vimos del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, la simiente. Y es cuando se empezaron a formar, crear los hijos de Dios conforme a la promesa del Espíritu Santo. Fíjese, vamos a ver otro versículo, Efesios 1, no se cansen, hermano. Efesios 1, 11, vaya apuntado el versículo, porque realmente para mí fue hermoso esto, ¿no? Somos hijos de la promesa, hermanos. ¿Usted cree que Dios no va a cumplir sus promesas? Por favor. Aunque ni las conozcamos todas, pero Él las va a cumplir. 1:11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Ya sabemos cuál es el destino, ser hechos hijos de Dios. Al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Usted cree que no va a cumplir este propósito, que seamos para alabanza? ¿No lo estamos ya aquí viendo a través de la alabanza? Y es de la alabanza de su gloria. Aquí nadie tiene gloria. Nomás está gloria Beto, ¿verdad? Pero no hay más glorias. Dice, para que sea nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la fe. ¿Usted cree que si ya como decía Josué, ¿verdad? Nos ha enseñado alguna vez, que si ya el Señor te salvó, te va a perder? Claro que no. Una vez salvos, tenemos la promesa del Espíritu Santo. Somos hijos rebeldes, pues ándenles pues. Ahí está el palo y se acabó. Ahí está el palo, está el azote. Y se acabó. ¿A poco creen que para Dios es difícil corregir a un hijo? Por favor. Pero la promesa no se quita. La promesa no se acaba. Ahí está Israel, hermano. Rebeldes, malos y todo. Y ahí está la promesa de Dios para ellos. Es un pacto en la carne. Ok, voy a terminar. Entonces, todas las promesas que Dios da, las da para sus hijos. No son para los hombres, que no son hijos de Dios, conforme a la promesa del Espíritu, como fue con Abraham, el hijo de la promesa. Ya ustedes saben ahí con Isaac, ¿verdad? E Ismael, que le dijo el Señor que no se olvidara de Ismael. Le dijo, sí, va a ser bendecido, pero yo haré mi pacto con Isaac, el que te nació de Sara, conforme a las promesas. Entonces, aunque ellos se quieran adjudicar, no tienen nada, nomás lo que Dios les dé y se acabó. Entonces, todas las promesas. No fue con Ismael, quien nació conforme a la carne y la voluntad de hombre, por el pacto y promesa de Dios, que quiso hacerlo con nosotros, con Cristo. Como heredamos las promesas, ya vimos Hebreo, herederos de la promesa. Las promesas no son dadas, hechas
por los hombres, sino de parte de Dios. Y el Señor no puede mentir, dejar de cumplirlas a su tiempo de Dios. Y yo la promesa más grande que estoy esperando, ¿verdad? Ya vimos, somos hijos de la promesa de Dios y de todas las promesas. ¿Por qué no podéis creer en las promesas que Dios ha dicho que Él viene por nosotros? Y que Él nos revela aquí en la palabra los momentos, los tiempos. ¿Por qué no podéis creer? Las promesas son para los hijos de Dios, ¿verdad? Porque la más grande promesa es ya su regreso, ¿entiende? Porque ¿a dónde nos va a llevar? ¿Qué le dijo a los apóstoles? Que iba a preparar lugar para ellos y para nosotros, ¿verdad? Y una vez que fuere y regresara, ¿a dónde iba a ir? Al Padre. Al Padre. Iba a venir por nosotros. Luego ese es otro mensaje importante. Entonces, todas las promesas de Dios son hechas a los hijos en la tierra y en los cielos. El hijo que nace por la carne siempre será de la carne, hermano. Entiéndalo. Los ismaelitas siempre serán ismaelitas. Los israelitas que de ahí Dios escoja, hijos de Dios, siempre serán hijos de Dios. Que nace por el Espíritu siempre será el heredero de las promesas. Por eso gócense, hermanos, porque nosotros somos hijos de la promesa. Y esa promesa, hermanos, no se va a acabar con el tiempo, no se va a acabar de ninguna forma. Va a continuar una vez que pasemos de este lugar al cielo. Las promesas seguirán allá con los hijos de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos gozamos grandemente, Señor, sabiendo que somos hijos tuyos, Señor, conforme a tu promesa. Esa promesa de hacernos hijos de Dios, conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y que tú dijiste, Señor, que le pedías al Padre, que querías que donde tú estás, estemos todos tus hijos, Señor. Y ahí vamos a estar, Señor, porque hoy, así como en el antiguo pacto, solo tenías una familia y pequeña con Isaac, Jacob, y luego los multiplicaste, Señor, y se hicieron más familias, y más, y más. Y hoy tienes una grande familia en toda la tierra, Señor, de hijos de Dios, que esperamos, Señor, tu promesa pronto de venir por nosotros y llevarnos a la casa del Padre contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.